¿cómo estás, Melanie? De nuevo, estamos preparándonos aquí para la transmisión. Ya llegó con nosotros, estamos terminando de acomodar algunos micrófonos nada más. Ajá. Don Randall Quiroz, él es el presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Igual vamos a tener a un representante del Partido Acción Ciudadana, Mariano Salas. Y es importante, cabe mencionar que el tema de las alianzas, como veíamos en la información que preparó Catarina Bonilla, está aplicándose para ciertas agrupaciones, o hay interés de parte de ciertas agrupaciones políticas, hay acuerdos dentro de esos partidos políticos. Todavía en Liberación Nacional hay un sector que está de acuerdo con las alianzas, hay otro que no, sobre todo los que están vinculados a los que hoy son alcaldes, actualmente los que son alcaldes en el Partido Liberación Nacional. Hay un mayor interés en que Liberación se logre aliar, se establezcan coaliciones políticas en distintos cantones, no así de aquellos sectores que no están vinculados sobre todo a los alcaldes. Recordemos que en Liberación hay 59 de las alcaldías son del Partido Liberación Nacional. 50 son. Y ya está aquí, decíamos, don Randall Quiroz, presidente de la Unidad Social Cristiana. ¿Por qué del Partido Unidad Social Cristiana? Porque sí acuerda, sí da luz verde el Partido Unidad a las alianzas de cara a las elecciones municipales que sentimos a veces tan lejanas, pero que ya están muy próximas, estamos a un año prácticamente. Bueno, buenos días. Primero que nada, muy buenos días, doña Laura, y a todos los televidentes. Efectivamente, el domingo pasado tuvimos la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana. Ahí acordamos por la mayoría de los asambleístas y que se podía participar en coaliciones o en alianzas. Son dos tipos de procesos diferentes o modalidades distintas. La coalición tiene que ser inscrita ante el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene ciertos requisitos, y las alianzas básicamente son las decisiones que se toman por parte de los comités cantonales para que alguna gente de nuestro partido pueda participar como candidato en otro partido, o bien que gente que había estado con nosotros o que se había ido por X o Y circunstancias vuelvan y no se le aplique la militancia que está dentro de nuestros estatutos. En las modalidades, en ambas modalidades, la Asamblea Nacional estableció parámetros para que estas cumplieran con ciertos requisitos, como es cuáles son los puestos en los que nuestros partidarios podrían estar participando y cuáles serían esos puestos. Vamos a ver, ejemplos, porque uno podría interpretar de muchas formas, don Randall, presidente del Partido Unidad Social Cristiana, uno podría estar interpretando, bueno, las alianzas y las coaliciones se dan. ¿Por qué necesidad política? Ya no tanto, bueno, coaliciones, ahora vamos a hablar de alguna de ellas. Me dijeron que la de Montes de Oca van por coalición y que por primera vez va a participar la Unidad Social Cristiana. Usted me lo va a confirmar. Pero ¿cuál es la necesidad política que hace que los partidos, que hoy son, digamos, los más fuertes, sabemos que hay una base fuerte de Liberación Nacional todavía, o por lo menos medianamente fuerte, ya no tan fuerte como en el pasado. Hay una base de la Unidad Social Cristiana, tampoco tan fuerte como lo fue en el pasado. El PAC resurge, ¿verdad?, más recientemente, pero ¿por qué hay esa necesidad de establecer alianzas y coaliciones? ¿No está alcanzando la cobija para poder ganarlas tal cual, yendo solitos? Efectivamente, yo creo que ha habido un gran cambio en la política desde que era el bipartidismo, ahora ya definitiva y absolutamente, con las 2 veces que ha ganado el Partido de Acción Ciudadana, no se puede hablar de un bipartidismo. Creo que la política se moderniza. Los dos últimos presidentes han salido con apenas un 4% al inicio de la carrera presidencial y han logrado ganar en la segunda en las encuestas y han logrado ganar en la segunda ronda electoral. Creo que aquella parte y sobre todo y perdón que lo interrumpa, ¿y usted cree que se amolda esa realidad nacional? Yo sé que va ahorita a contestármelo, va a continuar con su respuesta, pero tengo que preguntárselo, ¿se amolda esa realidad nacional a la de las elecciones municipales?
Las elecciones municipales son muy diferentes, es más, el abstencionismo es mayoritariamente abrumador en comparación a las elecciones, es mucho mayor que en comparación a las presidenciales. Y todavía no entendemos el por qué, porque la gente ya ha visto lo importante que es el gobierno local, cada vez hay mucho más autonomía municipal, y la gente debería de adentrarse más a la elección de los alcaldes. Por ejemplo, San José tiene un padrón electoral de casi 250,000 electores y quien elige el alcalde en las últimas elecciones municipales fueron 11,000 personas, con lo que ganó el alcalde actual. Yo creo que ahí le demuestra el fraccionamiento, cómo se han venido perdiendo la condición en San José y en el resto de los cantones. Puedo decirle en San Pedro de Poás, otro ejemplo, donde nuestro alcalde pierde, nuestro candidato pierde por apenas 89 votos, pero ¿y quiénes eligen al alcalde actual? 2,000 personas. 6,000 votan en contra del que se reelige, pero bueno, gana con 2,000 votos. Eso es absurdo, digamos, como que la gente dice, aquí nos estamos desligando, partiendo, hay más coincidencias que discrepancias, ¿por qué no hacemos una coalición en la parte por lo menos del gobierno municipal? El gobierno municipal tiene que ver mucho con el desarrollo de carreteras que no le corresponden al CONAVI, carreteras nacionales, hay muchas carreteras que el CONAVI no las protege, pero que le compete al gobierno local, de igual las asociaciones de desarrollo que tienen que ver cómo pueden hacer mayores canchas para el deporte, centros de cultura, etcétera, y yo creo que ahí es donde precisamente nuestros partidarios nos solicitaron llevar esta petición a la Asamblea Nacional. Y efectivamente la Asamblea Nacional les dijo, bueno, cada asamblea cantonal, porque son 82 cantones ahora con Río Cuarto, va a decidir si en esa realidad cantonal ellos quieren hacer una coalición o una alianza. Pero nosotros no se la estamos imponiendo, ojalá que fuéramos con bandera propia, ojalá que pudiéramos tener resurgir del partido que cada vez ha venido en creciendo. Si bien es cierto, Liberación Nacional tiene 50 alcaldías, le sigue el Partido Unidad con 14. Nosotros, nuestra aspiración es que para el domingo 3 de febrero del 2020 podamos duplicar esas alcaldías, pasar de 14 a 28, 30, donde evidentemente quien las perdería es Liberación Nacional. No vemos al Partido Acción Ciudadana creciendo mayormente en las alcaldías. Esa es la proyección. Bueno, pero ustedes, estoy a la espera también de que se incorpore con nosotros Mariano Salas, él es del comité político en este momento ya está llegando, me están informando, del Partido Acción Ciudadana, porque una de las alcaldías es Montedioca, tengo entendido. Vamos a ver. Usted dice, no los ve creciendo tanto al Partido de Acción Ciudadana. ¿Con quién quiere aliarse? Ayer me informaban, fuera de grabación, que por ejemplo la alcaldía de Turrialba, la unidad, en la alcaldía de Turrialba, la unidad quiere ir acompañada de Mario Redondo, del partido de Mario Redondo, del Partido Republicano Social Cristiano y del Partido Unidad Social Cristiana. Y el Partido Unidad Social Cristiana. Es decir, esas alianzas, ¿cómo van, o coaliciones, cómo van a estar establecidas? ¿De acuerdo con qué criterio? ¿Criterios más ideológico-políticos? ¿Criterios más de oportunidad? Criterios más vinculados a esta relación que ha tenido, por ejemplo, Partido Acción Ciudadana con el Partido Unidad Social Cristiana actualmente en el gobierno. Alguien me decía también ayer, veremos a más gente de la Unidad y del PAC unidos en este proceso de elecciones municipales. ¿Es así? Bueno, yo diría que es una combinación de ambas modalidades, de conveniencia e ideología. Nosotros en la asamblea de este domingo establecimos ciertos parámetros donde precisamente ese programa de gobierno local que tiene que presentar la coalición no puede ir en contra de nuestros principios ideológicos social cristianos. Y entonces, pues obviamente,
tenemos mayor cercanía a la gente del Republicano Social Cristiano, que fue mucha gente que estaba en el FUS y salió y conformó el partido, así como no me suena para nada extraño que, habiendo sido Mario Redondo, diputado nuestro, presidente de la Asamblea Legislativa en el año 2002 por parte del Partido Unidad Social Cristiana, que después también se separa y conforma su partido, tengamos más coincidencias que discrepancias. En cuanto al Partido de Acción Ciudadana, también tenemos gente nuestra que militó durante muchísimos años y que ahora están con el Partido de Acción Ciudadana. Básicamente ahí hay mayores discrepancias ideológicas, pero en gobiernos locales creo que no deberían de ser tan profundas como se podrían dar en un gobierno del Poder Ejecutivo. Pero eso dependerá de cada uno de los cantones para ver si efectivamente pueden llegar a hacer esas coincidencias de oportunidad, pero nunca contraviniendo nuestros conceptos ideológicos. Ya está con nosotros Mariano Salas y ya ahorita va a entrar también en análisis llenas y baja para poner en perspectiva este tema. Bienvenido, buenos días. Muchas Mariano, gracias, buenos del días. Partido Acción Ciudadana. ¿Serán más las alianzas y coaliciones que pretende hacer el Partido Acción Ciudadana, que ha dado sí luz verde a que esto se dé, en las que el PAC vaya solo para las elecciones municipales? ¿Cómo lo está vislumbrando esta agrupación política a 11 meses de las elecciones municipales? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a don Randall y a Laura y a todos los que nos escuchan y nos ven por televisión. Eso va a depender mucho, como decía don Randall, de las negociaciones que ocurran en el territorio. Estas elecciones municipales, si bien la dirigencia nacional, la Asamblea Nacional del partido ha dado un banderazo de apoyo a que se busquen todas las coaliciones y las alianzas posibles que puedan surgir en los territorios, serán las dirigencias cantonales de nuestro partido las que encuentren las condiciones particulares que les permitan o no ir en esas coaliciones. Ya hay procesos en avance, sé que Cartago lleva conversaciones bastante avanzadas, Cartago Central, sé que San José Central también, Desamparados, San Carlos, sí. Tienen cantones, cantones importantes, populosos, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de Desamparados, por ejemplo, San José, por ejemplo. Sí, que están primero debatiendo si van o no en coalición y cuando resuelvan esa discusión, ¿con quién? Como decía don Randall, y es lógico, pues los criterios ideológicos pesan. El Partido Acción Ciudadana ha aprobado un mínimo o un conjunto de mínimos que todas las coaliciones deberían respetar. La Asamblea Nacional aprobó hace unas 2 o 3 semanas un documento que se llama La Costa Rica del Bicentenario se construye desde los territorios y con amplia participación de su gente. No es ajeno a Acción Ciudadana esto de las coaliciones, desde su propia conformación con gente que venía de otros partidos. Lo hizo pues, con el Partido del Sol, me parece. Con muchos partidos se ha hecho a nivel nacional y a nivel local. Entonces, digamos que para el PAC no es algo nuevo. Pero serán más, Mariano Salas, del Partido de Acción Ciudadana, las posibilidades en que vayan en coalición, a que vayan, ¿cómo lo están percibiendo ustedes? ¿Cuál es la reacción de esas comunidades? Como le digo, hay una búsqueda ya activa de estos procesos de coalición. Conozco al menos esos 4 cantones y ya el resultado final sí no se lo puedo decir porque no lo sabemos. Pero por ahí de junio, julio, yo creo que ya esa respuesta va a estar. ¿Igual va a pasar con la unidad? Ya voy con Gina Cibaja. Efectivamente, nosotros ya tuvimos una asamblea. ¿Más o son menos? Van a ser minoritarias. Yo creo que de los 82 cantones, nosotros no pensamos que si acaso una tercera parte estarían yéndose. Eso depende mucho de la realidad de cada cantón. Pero ya en Alajuela Centro ya está constituida, ya se dio esa asamblea cantonal y es químicamente 100% unidad. Por ejemplo, en Alajuela. En Alajuela, Cantón Central. Pero por ejemplo en Montes de Oca sí van unidos. El Partido Unidad va a integrarse a la coalición que ya tenía el Partido Acción Ciudadana con el Partido Humanista. Eso lo he escuchado. Doña Laura, yo he escuchado otra cosa diferente. El actual alcalde, que es don Marcel, creo que conformó un partido, se inscribió con el nombre de la coalición que llevó hace 4 años y creo que es don Marcel quien se ha acercado al comité cantonal de la unidad, pero no al Partido Acción Ciudadana.
Bueno, es interesante que va a ir pasando. Vamos con Gina Cibaja. Gina, ¿por qué cree usted, ella es politóloga de la Universidad de Costa Rica, que los partidos están buscando en este momento las coaliciones, luz verde en la unidad, luz verde en el Partido de Acción Ciudadana, no está decidido en el Partido de Liberación Nacional? Hasta ahora no logramos tener respuesta de figuras del Frente Amplio y bueno, quisiera la opinión suya. Sí, muy buenos días, Laura, muchas gracias. Creo que la idea de las coaliciones o alianzas, que habría que hacer la diferencia entre estas dos, tiene que ver con el trabajo que se hace en las comunidades. Es muy distinto el enlace que se da en las comunidades, en los cantones, que lo que pasa a nivel nacional. Entonces, me da la impresión que además en la elección nacional de hace 4 años, bueno, del año pasado, mostró voluntad de alianzas y de cercanías de diferentes partidos políticos. Entonces me parece que hay como una especie de viraje, tal vez, en la cultura política, donde las alianzas y las coaliciones partidarias podrían significar algo ventajoso para el trabajo comunitario, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido estamos moviéndonos de lugar, ya no se sataniza como antes la idea de aliarse entre partidos políticos, aunque ideológicamente hayan estado divergentes, porque evidentemente, como lo acaba de decir la persona que estaba comentando, esto se trata de personas y las ideologías han estado totalmente dibujadas y entonces obviamente los acercamientos se hacen a nivel personal más que partidario. Luego me imagino yo que se empieza a negociar a nivel partidario qué es lo que se tiene que hacer, pero primero es a nivel personal, porque son las personas que concursan. Además, ya sabemos que el abstencionismo tan alto que se vive en las elecciones municipales favorece a los partidos tradicionales que están anclados en el poder local y que entre menos personas se movilicen es más fácil llegar al poder. Entonces, me imagino yo que estas alianzas también van a permitir movilizar a otra cantidad de personas. Bien, Gina, ustedes la escucharon, no sé si tienen alguna opinión sobre lo que está diciendo nuestra analista política de esta mañana, Gina Cibaja, quien es politóloga también y profesora de la Universidad de Costa Rica. Mariano Salas. Yo coincido en que la dinámica municipal a nivel electoral es bien distinta, pero tampoco podemos perder de vista que hay elementos de gobierno nacional que pasan por decisiones municipales. El tema de infraestructura, por ejemplo, que es central, digamos, en la propuesta del Partido de Acción Ciudadana. Estamos centrados en la movilidad de las personas, como un derecho que la persona tiene a movilizarse de manera segura, eficiente, sostenible, de un lugar a otro. ¿Y eso es un tema de comunidad? Eso es un tema de comunidad en el momento en que hay que decidir por dónde pasa una carretera, dónde se hace un puente o no, etcétera. Pero le digo 4 temas que convergen ahí. El ordenamiento territorial, donde las municipalidades son fundamentales y ellas son las que deciden en qué zona del territorio se utiliza para qué fines, y eso afecta a decisiones de gobierno nacional. El tema de la movilidad, que sea segura, sostenible, el tema de el urbanismo, cómo se construyen las ciudades. El PAC aspira a ciudades compactas, densas, sostenibles, donde más gente viva en una menor cantidad de superficie, de modo que tengamos que movilizarnos menos, emitamos menos gases de efecto invernadero, y está también el tema de la infraestructura. Sí. Entonces, es cierto que la dinámica política electoral, a nivel electoral, es distinta y tiene comportamiento electoral distinto, pero en el ejercicio del gobierno local hay muchísimos puntos de contacto y de coordinación necesaria para la buena gobernanza de este país con las autoridades del gobierno nacional. Entiendo. ¿Y se logran superar esas diferencias? Quiero preguntarle a, bueno, don Randall ya me había contestado, esas diferencias, por ejemplo, en el caso ponía como ejemplo lo que sucede en Turrialba, en la alianza con Mario Redondo y el Partido Republicano Social Cristiano. Pero ¿se logran superar esas diferencias, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario o en el tema de la fecundación in vitro, que sí es cierto está vigente, pero es un tema que genera discusión? Es decir, ¿se logran superar esas diferencias versus
la necesidad de la movilidad o la necesidad de las carreteras o la necesidad de los planes reguladores? ¿Se logran superar eso? Quiero preguntárselo primero a Gina Cibaja. Ya viene don Randall Quiroz y ya viene don Mariano Salas. Sí, Laura, yo creo que están trabajando a partir de agendas, que esto me parece que es una cosa muy novedosa para nosotros, aún en el plano nacional, ¿verdad? O en el local creo yo que hay mayor presencia de las autoridades o mayor visibilidad de las autoridades frente a la ciudadanía. Entonces, esto que estabas preguntando me parece que es a negociar, porque muchos partidos políticos lo que hacen es negociar a nivel nacional decisiones de este tipo para lograr acuerdos a nivel local con respecto a otros temas que no necesariamente tienen que ver con estos temas de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, sí creo que, insisto, yo estoy de acuerdo con lo que decía Mariano, pero sí creo que hay un cambio sustantivo en las prácticas de hacer política. El mismo PAC lo está diciendo a través de Mariano, de que se busca cómo lograr alianzas en los gobiernos locales para coadyuvar el trabajo que se hace desde el gobierno nacional. Entonces, esto quiere decir que también hay una cesión o una concesión que se hace a ciertas agendas, o tal vez las agendas a nivel local solamente se concentran en eso que negocian y no en temas que se tratan a nivel nacional. Entonces, a mí esto me parece positivo en el sentido de que las comunidades se van a ver más beneficiadas cuando las fuerzas políticas están de acuerdo, y si el gobierno, en el gobierno de turno en este momento, que es el PAC, puede lograr alianzas para mejorar infraestructura, movilidad en términos generales y seguridad, pues me parece que está muy bien que se hagan alianzas. Reacción de, Randall Quiroz, presidente de la Unidad. Bueno, yo coincido con doña Gina de que efectivamente ha habido un cambio sustancial en la política, pero volviendo a esos principios, la política es el arte de la negociación. Creo que a nivel local, a nivel de gobierno municipal, es sencillo pactar este tipo de programa de gobierno, tema local, que es mucho más difícil llevarlo ya a un plano precisamente del Poder Ejecutivo. Insisto y reitero que el Partido de Unidad Social Cristiana no está en cogobierno con el Partido de Acción Ciudadana. Eso fue una agenda que negoció nuestro excandidato, don Rodolfo Pisa, con el actual presidente. Hay algunos temas que nosotros desde la Asamblea Legislativa con nuestra fracción nos hemos opuesto porque son ideológicamente incompatibles con nuestra doctrina. Pero en el plano local, que es lo que estamos analizando, creo que es fácil. Ahora, como exministro de Obras Públicas y Transportes, le quiero decir que la rectoría de muchos de los aspectos los sigue manejando el Poder Ejecutivo, que nunca ha habido tampoco un divorcio entre los gobiernos locales y el Poder Ejecutivo, pero sí se le ha dado mucho más énfasis ahora a temas que habían estado rezagados y que no se habían aprobado. Y que gracias a Dios ahora tienen plata. Ahora gracias a Dios se ha reformado no solamente los municipios, sino el tema legislativo, lo cual va a ser mucho más fácil ese tipo de rectoría del transporte urbano. De muchas de las municipalidades también ya han dado planes reguladores que antes no se tenían. Entonces ese desorden, por cómo creció Costa Rica, es importantísimo tratar de ponerle un freno y, como decía el compañero, manifestar unas ciudades mucho más amigables y mucho menos contaminantes. ¿Será posible que entre la unidad, yo sé que usted está aclarando, don Randall Quiroz, que no están en un cogobierno, que fue una agenda más de Rodolfo Pisa, pero será posible que vayan más en alianza el Partido de Acción Ciudadana con la unidad que el Partido de Acción Ciudadana con Liberación? Y también quisiera preguntar, porque ya el tiempo se me agota, porque no lo puedo dejar ahí. La muestra de la aprobación de la reforma tributaria puede ser un reflejo entre los tres, Liberación, la Unidad, PAC, de lo que pueda suceder también en las elecciones municipales. Es decir,
Yo creo, Laura, es que hay cambios, hay virajes por todo lado, aparte que la cobija tampoco está alcanzando para que una sola agrupación pueda ganar las alcaldías, o lo que usted decía, don Randall Quiroz, que para poder derrocar o para poder quitar a un alcalde, se necesita la unión de varios, porque por separado no lo logran. Correcto. Yo creo que el paralelismo con la política nacional no es tan automático. Okay. No es tan automático, Sí. inciden muchas otras variables. ¿Ustedes van a ir más en alianzas que con Liberación, por ejemplo? No lo sé. Inciden muchas otras variables, como le decía, territoriales, cantonales, porque al menos en el PAC sí se respeta mucho lo que esa dirigencia cantonal quiera hacer. Hay lugares donde yo quisiera que vayan en coalición, pero la dirigencia cantonal prefiere no hacerlo, porque creen que tienen la fuerza suficiente, porque creen que tienen el programa adecuado para el cantón, etcétera. Pero me quería referir a su pregunta anterior también. De todos los instrumentos internacionales de derecho internacional sobre derechos humanos que el país ha ratificado, en este documento que le decía de mínimos programáticos que el PAC aprobó, sí se establece con toda claridad que vamos a ir en alianzas o coaliciones en el tanto se respeten y apliquen en lo concerniente esos instrumentos internacionales en el gobierno local. Por ejemplo, espacios libres de discriminación, por ejemplo, municipalidades que colaboren contra el tema del acoso callejero, y todo derecho humano que esté garantizado en un instrumento internacional ratificado por el país y que pueda ser implementado por una municipalidad, el PAC va en alianzas y coaliciones con partidos que se comprometan a aplicar en lo que se pueda todos esos instrumentos. Pero sí veremos más coaliciones. Entonces no. Veremos más coaliciones en estas elecciones. Una frase nada más, porque tengo que ir. Definitivamente habrá mucho más coaliciones que hace 4 años. No lo sé, en junio le doy esa respuesta. Muy bien, muchísimas gracias a Mariano Salas del Partido Acción Ciudadana, también a don Randall Quiroz del Partido Unidad Social Cristiana, a Gina Cibaja. Quería preguntarle más, pero ya no tenemos más tiempo, tenemos que pasar a otro tema. Comentarios. Leo Méndez Garita dice lo siguiente: las elecciones municipales son totalmente diferentes a las nacionales. Los partidos deben entender y delegar en sus dirigencias cantonales el poder para definir qué es lo mejor en sus cantones. La verdadera representación popular se da en el proceso municipal. Ahí llega el verdadero líder comunal. Guillermo Marvin Cubero González dice: creo que Rodolfo Pisa le dio una estocada al PUSC y va a afectar las elecciones de alcaldías. Bueno, ese es un comentario de Guillermo. Y Freddy Pacheco León dice: creo que las elecciones municipales son una muestra estadística del apoyo a un partido político. Es una falacia. Creer es una falacia. En San José el abstencionismo fue de un 75%, lo que demuestra el desinterés del electorado en los gobiernos cantonales, rechazo que se vislumbre desde ahora para la elección presidencial, principalmente después del caso Arias Sánchez. Esos son algunos de los comentarios. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Le agradecemos a nuestros invitados invitadas de esta mañana en este tema que lo vamos a seguir abordando en distintos espacios en la revista. ¿Qué está sucediendo en Limón? ¿Qué está pasando con los trabajadores de Chiquita Brands? Ya venimos con ese tema porque Limón se está caldeando y la complejidad de la situación allá es bastante difícil de asegurar por dónde va a terminar. Sobre ese tema ya venimos a hablar con un dirigente gremial. Quédese con nosotros.